Semana Santa y estamos domingo de resurrección, queremos hacer un break en el estudio que veníamos haciendo. Veníamos estudiando Lucas versículo por versículo. Estamos tomando un tiempo para hacerlo con detalle, pero hoy vamos a descansar a Lucas por un ratito. Vamos a ir a otro evangelio y quisiera que nos enfocáramos en esta historia preciosa de la resurrección. La historia de la resurrección, esta narración que yo quisiera que hoy revisáramos juntos, es la que quiero proponer hoy, el día más importante de todos. El día más importante de su vida. Y tal vez algunos ya lo sabían y algunos no, y algunos tal vez se les olvidó, algunos no sé. Entonces quiero enfocarme en eso y, como les decía, vamos a retomar el libro de Lucas, la siguiente reunión que va a ser en esta sala de eventos en San Antonio de Belén. Así que nada más motivándoles a que puedan estar concentrados. Hay café, hay agua y hay snacks, y en cualquier momento de la reunión pueden pararse y servirse lo que necesiten. Así que sin más, voy a orar y vamos a meternos un poquito en esta narración tan fascinante. Vamos a brincar, como les dije, de Lucas a Juan. La historia para mí de resurrección más linda es la del camino de Emaús. Pero el camino de Emaús está en Lucas. Entonces el otro año vamos a ver ese episodio en el libro de Lucas mientras continuamos estudiándolo. Pero bueno, damos gracias y nos metemos en el texto esta mañana. Amén. Papito, te damos gracias por esta mañana, este domingo, que nos permites estar reunidos en el nombre de Jesús. Gracias porque estamos reunidos en torno a tu mensaje, en torno a tu amor, tu sacrificio y tu gracia y misericordia. No hay mérito en nosotros, no hay mérito en este grupo. Hay mérito en tu sacrificio, en tu mensaje y en el poder del Evangelio, que hoy podemos celebrar, conmemorar, anunciar y proclamar. No es el valor que nosotros pensamos que podamos tener, pero es el valor infinito de tu gran sacrificio a favor de nosotros. Gracias, Padre, por regalarnos a tu Hijo y ofrecerlo como un sacrificio al cual hoy podemos reconocer y atesorar en nuestras vidas. Te pido que nos hables y nos retes por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quisiera contar, bueno, al inicio, creo que tal vez no estábamos todos, pero al inicio comenzamos con Isaías, estábamos leyendo Isaías. Este capítulo de Isaías en particular es, de todas las referencias del Antiguo Testamento con respecto a este perfil de este Mesías, a este Cristo, este es el que parece más explícito. Tanto así que los judíos ortodoxos del día de hoy es un capítulo que no les gusta hablar o reconocer. ¿Por qué? Porque un buen judío ortodoxo va a reconocer que el Cristo no ha venido. Entonces tiene un gran conflicto en decir, bueno, entonces ¿de quién habla un capítulo como el capítulo 53, que es conocido como este capítulo del siervo sufriente? Este que fue rechazado, aún por sus propios hermanos, su familia, que fue entregado al desprecio de las personas. Habla de cómo inclusive en su cuerpo lleva nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades. Describe a un hombre desdichado. ¿Cuántos lo leyeron ahorita que comenzamos? Habla de un cuadro duro. Se fue mi audio. No, ahí está, perdón. Habla de una imagen de un hombre que está sufriendo, que no está pasando mal. Tanto que lo que describe es una imagen, y no sé si alguna vez usted ha estado en una escena así, de repente sí, de repente no. Una persona que la ha estado pasando mal o que está en una condición difícil, hospitalizado, donde usted lo que siente es como quitar la mirada porque la imagen es fuerte. Muchos dicen que si usted y yo hubiéramos estado en el momento de la cruz, hubiéramos quitado la vista de lo que estaba sucediendo. Un hombre humillado, desnudo, y que había sido agredido y golpeado por horas y termina colocado en la cruz. Este cuadro de Isaías se pinta, por decirlo así, o se revela 800 años antes de la cruz. O sea, eso es como que Jesús, antes de aparecer en su encarnación, ya está condenado a este cuadro de sufrimiento y escarnecimiento. Es parte del plan de Dios, y claro, es una imagen fuertísima. Y pasando un poquito de esta parte hacia la resurrección, hay varias cosas que quiero mencionar que tal vez no están explícitas en esa imagen de Isaías 53, pero sabemos que suceden en esta última semana que muchos han llamado la semana de la pasión de Cristo. Y algo interesante es que dentro de sus propios discípulos sale un traidor. 30 monedas de plata costó el indicar, este es el maestro, va a estar aquí, dentro de los suyos.
hay un traidor. Hay un grupo de personas que aunque aman a Jesús y creen en Jesús, tienen un gran conflicto de entender qué es lo que va a pasar. Y Juan 14, 15 y 16 tiene esta sensación como de que hay una incertidumbre, tienen miedo, tienen temor. De hecho, Jesús anuncia al Espíritu Santo en el contexto de ese temor y esa angustia que ellos tienen, ¿verdad? Aún en medio de esta semana, sus discípulos siguen discutiendo quién va a ser el que se sienta a la izquierda y a la derecha, quién es el más importante. Jesús insiste en enseñanzas específicas, sobre todo con el Espíritu Santo, y después llega esta escena, esta velada en el Getsemaní, donde Jesús está orando y le pide a sus discípulos, por favor, oren conmigo, velen conmigo, que la estoy pasando mal. Muchos teólogos expertos dicen Jesús se acuesta o abraza la cruz desde el Getsemaní. Hay un acto físico que sucede después de ser cuestionado por los religiosos, por los maestros de la ley, por los ancianos, por este clero religioso que lo procesó y le cuestionó y le señaló. Hay un juicio de Jesús. Pero también hay un proceso judicial de parte del Imperio Romano, que por supuesto tenía que ser cómplice de lo que está pasando. Y Jesús pasa por todo eso y llega este día culminante donde inclusive el mismo pueblo pide que liberen al asesino, ¿recuerdan? Liberen a ese y maten y crucifiquen a Jesús. Hay un texto que me impacta donde dice que la gente gritaba. Y Herodes, ahí está Herodes y está también Pilato, que dice que se llevaban mal, y el texto dice que ese mismo día se hicieron buenos amigos. Qué día más oscuro, más complicado para Jesús, no solo desde el sentido de la dificultad que ya él venía pasando, pero es ese momento clímax. Es un día oscuro, triste para Jesús, pero ojo con esto, día oscuro y difícil. Pero él no fue obligado a este día oscuro, difícil. Fue voluntariamente. ¿Se ve la diferencia? Yo he tenido días oscuros y terribles, pero era porque tenía que ir a la municipalidad a hacer una diligencia, porque tuve que ir al banco, porque me enfermé, o sea, fuera de mi voluntad, yo no decidí esto. Y aquí vemos a un Jesús enfrentando el día más oscuro, más terrible, diciendo, yo sé a lo que he venido y voy a hacer lo que tengo que hacer. Es el ejemplo perfecto de alguien que entiende quién es y entiende su rol para cumplir el propósito por el cual el Padre lo ha enviado. Ese es el preámbulo previo a la resurrección. Como les decía, la resurrección es el lado, por decirlo así, es el lado de la moneda que tiene este tinte glorioso de victoria. En la cruz hay victoria. A veces es difícil leerla, porque es una victoria un poco extraña, por lo menos para el contexto de victoria o el entendimiento de victoria que a veces nosotros tenemos. Pero con la resurrección hay una clara sensación de que ahora sí pasó del día oscuro y terrible y de sufrimiento a un día glorioso de luz y de asombro. Y quisiera que nos metiéramos en ese texto que vamos a leer. Si quiere buscar conmigo o lo puede leer de una vez en la aplicación, está Juan. Vamos a leer Juan 20, del versículo 1 al versículo 23. Pero antes de leerlo quisiera contarles un par de cosas para que lo vayamos tal vez asociando un poco con nuestra realidad. Ayer, y voy a explicar por qué tengo la cara roja. ¿Está bien? Porque hay varias razones y quiero quitar los mitos. Porque hay unos que van a decir, Diego se fue para la playa toda la semana. Mito derribado, eso no pasó. De hecho, sépanlo, a mí no me gusta la playa. Si usted alguna vez me va a invitar, bueno, invitado sí voy. Pero si algún día me va a invitar, nos vamos para la montaña o para otro lado. Pero bueno, entonces no fue que me quemé en la playa. Número 2, no fue que estuve en las procesiones. No estuve. No fue que estuve en todas y entonces me quemé la cara. Ese mito también derribado. Y la otra muy importante, muy folclórica para nuestro costarriqueñismo, es que tampoco me fui de tanda. Usted recuerda, un buen tico va a decir, yo tuve o un tío, o un abuelo, o un tata. En el peor de los casos, yo tuve los tres, que me tocó. Bendición, ¿eh? Yo tuve los tres. La cara de tanda, para explicarle a los más jóvenes, porque se perdieron de una cosa muy linda, ¿verdad? La cara tanda tiene una particularidad, tiene varias, pero hay una, y es que un buen cara tanda se asoleó.
Claro, porque entonces se fueron a tomar y se fueron al monte. Entonces ellos entre las birras y todo se asoleaban. Ya alguien asocia la cara de tanda con la cara roja. Bueno, quiero desmentir eso. Tampoco me fui de tanda. Pero ayer, y aquí voy con un día bonito. Ayer se casó Esteban y Eva. Y fue una ceremonia muy linda, pero había mucho sol. Vieras qué sol más engañoso, porque tal vez estuvimos 40 minutos al sol, estábamos allá en las montañas de San Rafael de Heredia, y ahí engaña, porque uno siente fresquito, entonces uno está ahí viendo la maravilla del cielo. Y todo el mundo, si usted ve un cara tanta, o sea, un cara roja entre nosotros, es porque estuvo en la boda. Ustedes estuvieron en la boda, aquellos estuvieron en la boda, ya está bueno, todavía acalorada, estuvo en la boda, ustedes también. Todos los caretanda de hoy es la boda. Pero bueno, no solo Esteban y Eva se casaron también Jorge y Andrea. Se casaron ¿cuándo fue? El sábado pasado, el domingo. Que es curioso que las nuevas generaciones ya ni respetan la Semana Santa. Los mismos de edad que ellos es en su amor. Pero bueno, voy a esto y estas son las preguntas. ¿Recuerdas algunos de tus días más importantes? Los que estamos casados vamos a decir, claro, mi matrimonio fue un día importante, ¿verdad? Y recordando esta semana que hemos estado casando estas parejas jóvenes, es un día importante. Que además quiero motivarlos a hacer algo. Cuando regresen, porque ahora andan ahí en su pachanga y en su casa, ¿verdad? Sus asuntos. Pero cuando regresen, yo quisiera que los animáramos y los saludáramos, y que les preguntemos cómo les fue y los animemos. ¿Sabe por qué? Porque queremos ser un lugar donde tenemos en alta estima el matrimonio. ¿Por qué? Porque la sociedad es como el que se casa es un tonto, o no tenía nada más que hacer, entonces desaprovechó el tiempo y el dinero y se casó. En este lugar nosotros creemos que el matrimonio es institución, invención de Dios, y todo lo que Dios da y provee, inventa es perfecto. Nosotros somos los imperfectos y echamos a perder todo lo que Dios hace. Yo recuerdo cuando yo me casé, cuando regresamos Gwen y yo de la luna de miel, espero no contar más historias, pero esta es la última. Cuando yo regreso y llego a la iglesia, el primer culto después de que me casé, me recibe un señor de la iglesia y me dice, eso papá, bienvenido al reino animal, y me da la mano. Así. O sea, el que estaba recibiendo, ¿no? En la iglesia. Para los anfitriones, por favor, nunca hagan eso. Suena jocoso, pero bueno, en el fondo es terrible, ¿no? Porque es como que ánimo. Yo venía tan feliz de la luna de miel y sale ese. Y en la iglesia había una grada. Entonces, ese me topa hacia el inicio. Subo las graditas de la iglesia y me topa otro señor, los dos señores casados y de experiencia, me llevaban muchísimos años. Y llega ese famoso Toñito, que descanse en paz. Y me dice Toñito, uy, varón, se casó. Y entonces me da la mano, él como que me da la mano así y me pone la otra en el hombro. Y me dice, varón, lo felicito. No sé qué me dijo, ¿verdad? Me dice, el matrimonio es duro. Y entonces conforme él decía duro, me iba chipando yo. Toñito, déjelo ir, ¿verdad? Siento que estás descargando sobre mí una ira que no provoqué. Pero bueno, todo eso para decir que cuando regresen esos recién casados, animémoslos y digámosles, bien hecho, estoy feliz, estoy orgulloso. Esfuércense y sean valientes. Pero bueno, hay muchos días felices. Tal vez si no te has casado, fue el día que te graduaste de la universidad y te dieron el título y el reconocimiento de tu esfuerzo y tus meses, tus años de dedicación. Y qué bueno. O el día feliz que el jefe dijo, finalmente hay un puesto para ti y te van a ascender, y entonces es un día feliz. No sé qué días felices, importantes, relevantes has tenido. Yo he tenido varios. Uno que atesoro muchísimo, aparte del matrimonio, es el nacimiento de mis hijos, ¿verdad? Sobre todo el susto del primero, ¿verdad? Cuando nace el segundo es como ¡uh! Y ya cuando nace el tercero es como 8. ¿En qué momento? Ni me preguntaron, es como nada más tome 8. Pero esa idea emocional de recibir a tu hijo para mí era como wow, este día. Y para variar, Lucas desde que nació es muy ceñido él, entonces muy despierto. Entonces mientras le hacían enderezado y pintura a Wendell, me dieron el chiquito y Lucas venía así. Él venía listo, él decía, yo voy a lo mío. Y Lucas estaba despabilado y nos vimos por 1 hora. No nos dijimos nada, sobre todo él no. Y era maravilloso para mí, porque para Gwen el apego venía, para las mujeres el apego es biológico, está ahí 9 meses. Por 9 meses son una cosa. Para el hombre el apego es cuando le sueltan y uno dice, mío. Y ahí
Y ese es uno de los días que yo más atesoro, más importante de mi vida. O por lo menos eso creía. Ahora, todos los días importantes, relevantes que recordamos, a veces se nos olvidan, a veces hay que recordarlos, a veces hay que ponerlos en un calendario, sobre todo los de aniversario. Señores, apúntenlo por ahí en algún lugar. Pero claro, existe el contraste entre los días buenos y los que celebras, pero están los días en los que sufres y en los que no hay mucho que celebrar, y hay un contraste obviamente entre la muerte y la resurrección. Entonces quiero que tengan en mente esa idea, y vamos a leer entonces Juan. Es un texto un poco largo, voy a enfocarme en una sección en especial, pero le agradezco si me sigue la lectura. ¿Está bien? El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, ese otro discípulo que no miran quién es, el discípulo que escribe, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces Pedro y otro discípulo se dirigieron al sepulcro y ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero. Hay un chiste buenísimo de esto y lo voy a omitir por respeto a ustedes. Inclinándose se acercó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí hay una aplicación práctica: tienda a la cama. Sí, el orden es clave. Aquí está enrollado en su lugar. En ese momento entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Ojo con este vio y creyó, porque no parece claro qué fue lo que vio ni qué fue lo que creyó. Hay un sentido de incertidumbre. María está un poco afectada porque no está, o sea, el sepulcro está abierto y ¿dónde está el maestro? Entonces los discípulos regresaron a casa y ojo con María. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. No parece un día bueno para María. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. ¡Wow! Y aunque no sabía que él, o sea, no lo reconoció, no sabía que era él. ¿A quién buscas? ¿Por qué llora?, dijo Jesús. ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, ojo aquí, Jesús dice María, y ella se volvió y exclamó: Raboní, que significa en hebreo maestro. De hecho, específicamente significa mi maestro. Rabí significa maestro, y Raboní es una expresión de apropiarse de, cuando algo tiene un sentido de pertenencia, es mi maestro. María dice: Raboní, mi maestro. Y Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos y con algarabía, me imagino, dijo: he visto al Señor, exclamaba, y le contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día, esto es domingo todavía, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Cambió del temor a la alegría. Dice: la paz sea a ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdones no se les serán perdonados. La narración es fascinante.
Y no sé si usted nota que hay un cúmulo de emociones que chocan entre ellas, de la duda, la incertidumbre, el temor, estar encerrados, hasta el sentido de paz que trae Jesús y de alegría y gozo. Hay como ese choque de que estábamos en un momento y de repente fuimos trasladados a otro. Hay un contraste en el sentido de pasarla mal y después pasarla bien. ¿Alguien ha tenido un choque rápido entre pasarla mal y pasarla bien después? Suele pasar en la vida. De hecho, la vida, una de las cosas que enriquece la vida, los contrastes. No nos encantan, pero los contrastes nos hacen disfrutar más de estos momentos buenos. El que toda su vida es buena y siempre es buena, nunca reconoce qué tan buena es porque nunca ha estado tan abajo. Y es una cuestión de naturaleza humana que estemos aquí y estemos aquí. Y si alguien no ha estado aquí, no le creo. Ahora, si usted me dice que siempre está aquí, pues tampoco le creo. Hay una dinámica constante en cómo nos sentimos, pensamos y recibimos todas las cosas. Quiero repasar un poquito el texto donde hace énfasis al tema de la mañana. Este es domingo por la mañana. Jesús fue crucificado, ¿qué día? Viernes. Ese fue el viernes después de la cena de la Pascua, que tiene un simbolismo gigantesco, que está asociado con el Cordero siendo crucificado o siendo sacrificado por el perdón de los pecados. Jesús es el Cordero perfecto de esa última Pascua. ¿Cuántas Pascuas pasaron en la historia de los judíos para que ellos fueran testigos de esa? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cuántas Pascuas vivió Jesús? El texto nos narra que de niño, él con 12 años se perdió en la galería del templo en una Pascua. Y fue su primera experiencia y de hecho fue bastante relevante para él. Él lo crucifican y de hecho dice que lo crucifican y a las 3 ya tienen que bajarlo. Dicen que sus huesos no fueron, esto era profético, no debían ser quebrados. A los otros 2 quebraron sus pies, pero cuando iban con Jesús, ya él había muerto y lo que dice es que traspasan su costado. Hay cerca de 300 profecías que se cumplen de viernes a domingo. Quiere decir, y esto es muy importante entenderlo, Jesús no es una figura aislada que surge de la nada, sino que es una figura profetizada que surge de una relación histórica donde Dios está tejiendo un plan donde dice, yo voy a redimir a los pecadores a partir de él. Entonces el hecho que hayan 300 profecías que lo señalan a él es una evidencia absoluta de su existencia. Es un elemento histórico que está conectado con los libros históricos de ellos. ¿Sí se entiende? Estamos hablando de miles de años de historia y de narración y de cultura y religión para que desemboquen en este momento clímax. Entonces domingo obviamente es este día de resplandor. Inclusive habían puesto unos guardias. Y en los otros textos de los evangelios, no quiero meterme demasiado ahí, pero inclusive está aquellos que dijeron que los sobornaron al amanecer del domingo. Porque claro, salieron corriendo diciendo, se fue, resucitó. Y claro, los jefes de las autoridades dicen, usted no puede decir esto, tome, échese a la bolsa esa, se compra una coca y unas picaritas y dígale que los discípulos vinieron y se lo llevaron. Es interesante porque hay conspiraciones que ellos crearon para sostener su tesis, ficticia y falsa, pero aquí también vemos el encuentro de los discípulos que probablemente están pensando lo contrario, vinieron y se llevaron. Y en esa aflicción está María, es el primer día de la semana. Todo está oscuro. Hay una práctica de los judíos que es venerar y honrar, por decir así, a los muertos. Y hacen un tipo, no es como embalsamar a los muertos, pero sí preparar y ungir el cuerpo. Que por cierto conecta con los 3 regalos que recibió Jesús en Belén. Bueno, al nacimiento, pues, recuerdan que era incienso, mirra y oro. Bueno, ellos llevaban mirra. Y prácticamente lo que ella está haciendo es un ejercicio de ir a honrar el cuerpo. En los otros textos dice que estaba María y la otra María. Hay 2 mujeres que son las primeras en recibir esta noticia. Lo cual es maravilloso además porque Jesús es encarnado a nuestra realidad y nuestra humanidad a través de una mujer. Y hemos estado hablando, por cierto, estudiando Lucas, hablando del rol de María, la respuesta, la actitud de María. Y curiosamente al final de la vida de Jesús hay otras 2 mujeres que tienen este tremendo privilegio de ser testigos. De hecho, el hecho de que sean 2 mujeres las que llegan primero al sepulcro es una de las evidencias indiscutibles de la veracidad de esta historia.
Porque en aquel tiempo nadie hubiera escrito que las primeras en llegar eran las mujeres, porque el testimonio de la mujer no se tomaba como veraz. Así que esto más bien da fuerza a esta narración. Cuando llegaron al sepulcro, hay esta angustia de no sabemos dónde la han puesto. Pedro y Juan salen corriendo. Juan tiene que ser un joven, un muchacho entre 12 y 17 años. Y Pedro podría estar más bien como entre los 40 y algo más, 30, digamos, algo más. Ya eso explica por qué uno llega primero y otro después. Lo curioso es que Juan se apresura y llega, y por un tema, muchos dicen, de respeto y honor, dicen, no, yo no puedo entrar ahí, tengo que esperar a que llegue el mayor. Es probable aquí que los discípulos estemos al frente del más joven de sus discípulos, al que conocíamos, al amado Juan, y al más viejo de sus discípulos. Curiosamente, los dos van a representar dos líneas de pensamiento teológico históricas hasta el día de hoy. Por eso tenemos los escritos de Pedro y los escritos de Juan, vastos escritores en el Nuevo Testamento. Uno le reconocen como la escuela petrina y la escuela juanina, y sabemos también de Pablo, que viene como un escritor ahí a agregar esto. Ahí están en este evento también, en esta imagen. Juan dice, mejor que entre el roquillo primero. Se pasa ahí. Y él llega y es interesante porque Pedro no parece tener mayor expresión de qué es lo que ha pasado. Él ve un poco, se da cuenta que Jesús no está y las cosas están en orden. Me parece a mí que el texto como que quiere evidenciar como que no fue disruptivo. O sea, no parece que fue que se lo llevaron a la fuerza y fue un desastre, sino que parece que alguien con tiempo movió la piedra, Jesús se estiró, dijo, Padre, tú todo lo haces perfecto. Tomó su tiempo. Estoy seguro que el Hijo adoró al Padre a solas, como le encanta hacerlo. Pareciera que es esto lo que Pedro está notando, como que las cosas están en su lugar, pero Pedro no dice mayor cosa. Más adelante en el texto, ellos regresan a casa. Esta parte me llama la atención porque regresan a la casa, y esa casa es un lugar muy representativo como de un lugar de refugio. Un lugar donde, mira, apuñémonos y guardémonos porque esta cosa está tensa. Acaban de crucificar al maestro. En casi nada viene por nosotros. Además que el mismo Jesús se los había anticipado. Sépanlo, que los van a odiar como me han odiado a mí. Claro, yo estaría como esos apóstoles también encerrado con ellos en una esquinita. O quizás como la de la narración que les decía de Maús, que estaban haciendo estos dos discípulos que caminaban fuera de Jerusalén hacia Maús. Probablemente huyendo, escapando. Eso hubiera hecho yo. No me echen la culpa, yo creo que ustedes también. Entonces ellos regresan a casa, María se queda, y María, y aquí es algo interesante, o sea, muestra un poco este perfil femenino, tal vez más emocional. Y entiéndame con esto, no quiero decirlo como que esto es una fragilidad o una debilidad, me parece una riqueza. Porque ella está confundida, está con preguntas, está con dudas, y ella ya no tiene ganas, gracias, Ney, ya ella no tiene como ganas de lidiar si van de los otros, que los otros están con miedo, ¿verdad? Y María ahí en el mismo lugar está afligida, está llorando, y en ese cuadro es donde ella tiene el privilegio de ser testigo de esto. Aparece esta imagen de los ángeles vestidos de blanco, que es una expresión de gloria, de magnificencia, de algo increíble, muy a la idea de la transfiguración, Jesús en el monte con ellos. Y la pregunta parece como un poco obvia. Jesús acostumbraba también a hacer estas preguntas, pero hay una vez en la que Jesús está preguntando a la mujer viuda, que acaba, no solo que era viuda, sino que estaba enterrando su único hijo. Y Jesús le dice, ¿por qué lloras? Parece obvio, ¿no? Parece que la pregunta busca cambiar su condición. Cuando Jesús le pregunta a la mujer, ¿por qué lloras? Aunque parece obvio, después reincorpora a su hijo, lo toma. Y en la misma desfile fúnebre, la mujer esta de Naín celebra y cambia el lloro por una cosa. Ahora, esto es importante tenerlo en mente, porque en el texto del Nuevo Testamento hay varias cosas en las que Jesús resucita. ¿Recuerdan cuántos hay? Una es esta que les estoy diciendo, que es el hijo de la viuda en Naín. La otra es la hija de Jairo.
Y la otra está pegadita a la semana de pasión, que es Lázaro. Tenga esas tres en mente porque hay conexiones significativas con esto. Él dice, ¿por qué lloras? Y entonces comienza a explicar, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde está. Y ella está dando a entender y revelando, estoy angustiada, estoy triste, estoy asustada. Hay un mar de cosas que están pasando. Y entonces apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. O sea, Jesús... Estaban los ángeles, ella en lo que está hablando, ella ve a Jesús, pero no nota que es Jesús. Que es lo mismo que pasa con los caminantes a Maús. Caminan y hablan con Jesús y hablan del día y no se percatan hasta que Jesús ora. María está en esta misma experiencia y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y hace esta pregunta, ¿a quién buscas? Yo creo que es una buena pregunta de práctica para nosotros. ¿A quién buscas hoy? ¿Por qué viniste hoy a Comunidad Nexo? Espero que no haya sido por mí. Es una mala razón. Hasta mi esposa diría menos. Amén. Amén. Claro, mi amor, era un chiste. O sea, no hacía falta meterle tanto. Si un amigo te invitó y te trajo, gloria a Dios. Pero me encantaría pensar que como comunidad de fe decimos, me congrego porque estoy en busca de la verdad de Cristo, del Evangelio. Nosotros en Comunidad Nexo decimos, queremos conocer y dar a conocer al Padre a través del Hijo, porque es imposible conocer al Padre si no es por el Hijo. Si alguien te habla de Dios sin hablarte de Jesús, te va a engañar, te va a manipular y te va a llevar por otro lado. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. Es a través del Evangelio de Cristo, su persona, su mensaje, su sacrificio, su resurrección. Claro, ¿a quién buscas? Es curioso que lo diga, porque él sabe que está buscándolo a él. Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Este yo iré por él habla de una persona que está decidida a seguir a su maestro. Qué valiente María. Voy a ir por él. Ahora, aquí no estamos entendiendo que María necesariamente entendió que Jesús resucitó. Me parece que el texto da a entender que María lo que quería era nada más que le dieran una digna sepultura a su maestro. Entonces la idea que María diga, dígame dónde está para ir a traerlo, es absolutamente absurdo. Yo no sé usted, no me ha tocado, bueno no, sí me ha tocado, pero otro día les cuento esa historia. Pero me ha tocado levantar gente desmayada y son pesados. Ya cuando usted se afloja así, eso es duro. Se imagina María con esa decisión que dice, ¿dónde está? Dime, yo voy por él. ¿Qué iba a hacer María? Así comunicarse a Jesús y llevarse. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su idea? Me parece que la expresión denota a alguien que tiene una devoción, un amor y quisiera que dejen en paz a su maestro, a pesar de que ya pasó por una muerte terrible. Aquí me habla mucho de la actitud de María y su conexión y su devoción. Podemos hablar de María como una discípula de Jesús. Hay un texto, y me parece que es en Lucas, donde habla de que habían discípulas de Jesús y las mencionan por nombre. Y además dicen que las discípulas de Jesús eran las que ponían, ¿verdad? Y es bueno tal vez resaltar ese perfil o ese carácter de María. Y entonces el 16 es clave. ¿Cómo hace Jesús para llamar a Lázaro fuera del sepulcro? Por nombre. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, muy obediente, se quita un poquillo el polvo y sale. Y me encanta aquí porque María es la que está llegando a buscar a Jesús al sepulcro. Pero Jesús nadie lo tuvo que llamar por nombre. El Padre lo levanta de entre los muertos, sale victorioso. Y más bien aquí es Jesús el que le dice María. Y parece que cuando le dice María, entonces ella exclamó y reconoció, este Jesús, y no está muerto. Nadie se lo llevó para ningún lado. Y yo no tengo que traerlo para ningún lado ni decirle nada a nadie. Solo necesito reconocer al maestro, mi maestro. Vive. ¿Se imagina la impresión de ella? Aquí estaba probablemente en lágrimas, estaba afligida, y aquí es donde está ese contraste, ¿verdad? Esa sensación de pasar de muerte a vida, de sufrimiento a gozo, es la expresión de las emociones humanas. Y María les está pasando todas ahí en esos minutos.
Ella se volvió y exclamó: Raboní, mi maestro. Y entonces Jesús le expresa, y aquí es donde quiero que nos detengamos: no me detengas porque todavía no he vuelto. Y la expresión aquí es muy importante: no he vuelto a mi Padre, que más bien, ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre. O sea, el Padre de ustedes también. Y dice: vuelvo a mí, Dios, que es Dios de ustedes. Esa idea de que es lo mío y es lo de ustedes es un resultado inminente y absoluto de la muerte y la resurrección. Dios es el Padre de Jesús, y Jesús es su Hijo único y auténtico, unigénito. Todos nosotros somos adoptados, y esa capacidad, ese don, esa gracia viene por esa muerte y esa resurrección. Jesús, en otras palabras, está diciendo: tengo que presentarme al Padre, pero no solo el Padre que es mío o ha sido mío, pero ahora el Padre al que yo les introduzco en un vínculo y en una relación. Y eso es maravilloso, y eso no puede suceder si no es por la muerte y la resurrección. Su relación con Dios, mi relación con Dios, no es un acto de mis dones y mis capacidades. Lo siento. Yo les puedo hasta aplaudir y hacer un poema de sus dones y talentos. A una canción le puedo hacer. Pero eso a nadie le sirve delante del Padre. No son tus atributos los que te abren la puerta de esa piedra de muerte. Quien movió la puerta de la piedra, de la muerte y la condenación, es Cristo, y lo hace por sus atributos. Y Él dice: mi Padre y vuestro Padre. Tienes que ganarte la paternidad, no tienes cómo. Solo puedes creer, recibir la gracia y el regalo de la adopción en Cristo Jesús. ¿Estamos claros ahí? Más adelante, durante el día, María va y da la noticia. Me parece que hay un texto, lo estoy poniendo en duda, pero me parece que cuando ella regresa hay un texto, no sé si es Mateo, y alguien lo podría revisar ahí, o revísenlo más bien, donde los discípulos no le creen a las mujeres. Él llega y le dicen, y ellos: no, cierre, que nos van a venir aquí a fusilar a nosotros. Más tarde ese día Jesús se presenta en medio de esa reunión de temor. Eran los temerosos anónimos, ¿verdad? En recuperación de temor y de miedo. Y Jesús llega en medio y dice: paz a ustedes. Jesús siempre aparece en el momento indicado, cubriendo la necesidad. Y Jesús viene como ese hombre lleno de paz a un grupo de personas lleno de temor, lleno de confusión, lleno de preguntas. Dice que le mostró sus manos y el costado. Esto habla de que Jesús evidenció su muerte. Él quería dejar claro que lo que ellos vieron, fueron testigos, de verdad sucedió. Él está mostrando. Más adelante en este texto inclusive habla con Tomás, que está más ahí como: no me la hace, ¿verdad? Él muestra sus manos, sus costados, y los discípulos pasaron del temor a la alegría. La misma contraste de María en el llanto y el temor. El 21 dice otra vez: la paz sea con ustedes. Él habló de esa paz. Y dice, este texto es importantísimo: como el Padre me envió a mí, así yo también les envío a ustedes. Este texto también está en rojo. Como el Padre me envió, así yo los envío. Que es curioso que traiga paz y traiga una sensación de envío. Entonces, teniendo en claro un poquito el texto, repasándolo y viendo algunos detalles, quisiera hablar de dos puntos que yo noto en el texto que tienen relevancia en cómo nosotros entendemos y apreciamos la resurrección. Entonces, con esto nos movemos a una parte de aplicación. Así que quisiera que usted siga pensando en su día más importante y también siga pensando en sus días más duros, y tenga ese contraste: el sufrimiento, al gozo, al llanto, a la celebración. El primer contraste es la realidad del hombre. Y claro, esa realidad del hombre está manifiesta en el texto, en María. María está ahí, María y los apóstoles están con incertidumbres, con dudas. La pregunta de ellos es: ¿qué pasó? ¿Quién se lo llevó? Resucitó. Había dicho Jesús que iba a resucitar. Se los dijo expresamente 3 veces. Qué curioso que ninguno aparece en el texto, ninguno dijo: resucitó. Todo el mundo más bien dio por sentado como: y se lo llevaron. Qué difícil los discípulos, ¿verdad?, creer las palabras de su maestro. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Qué pasó realmente? Esta María, que es María Magdalena, en Lucas 8:2 menciona que es esa María de la que habían sido liberada de 7 demonios.
Un fichón. Chavalaza. Sentarse a tomar café con Mariela debe tener unas historias buenísimas. A mí me encanta esa gente, por si acaso, ¿verdad? No lo estoy diciendo en... Así que si usted ha tenido demonios, no, tira. Cuénteme sus historias. No, pero sí, es interesante porque parece que es una mujer desde antes en el rato de la vida de Jesús, está ahí, está presente. Podríamos decir que ella es beneficiaria del mensaje de Cristo, del milagro de Cristo. Algo que hace Cristo es precioso y enfatizo a las mujeres. No hay un personaje histórico que reivindique más la mujer que Jesús. A veces las personas que se mueven en estos discursos políticos y en discursos ideológicos quisieran dar a entender que Dios desprecia a la mujer y que el patriarcado es una invención de Dios y un montón, lo cual primero es un absurdo, es una estupidez, es una ignorancia completa. Pensar que el creador de todas las cosas, que creó al hombre y a la mujer a su imagen, que eso dignifica la imagen del hombre y la mujer por igual, pensar que él mismo iba a despreciar su creación para ponerla en otra categoría. ¿Alguien cree eso? Y si alguien lo cree, ¿la justificación de qué o el argumento de qué? Jesús es el maestro redimiendo y levantando a la mujer y dándole su lugar. Jesús en la cruz habla con Juan y le dice: ahí tú, madre, y ahí tú. Es decir, que Jesús está pensando todavía en guardar a su mamá. Si usted estudia los encuentros, de hecho tenemos un estudio, ¿dónde está Rebe? Tenemos un estudio de Jesús y las mujeres en la vida de Jesús. ¿Qué día es ese estudio, Rebe? Miércoles a las 7. Si alguien quiere escuchar todos los eventos en los que está Jesús delante de una mujer, hable con Rebe. Y van a ver el hombre perfecto restituyendo y levantando a la mujer, llamándola por su nombre y revelándose a ellas. Maravilloso. Esa María está ahí, pero ella está sensible, afligida, sufriendo por la partida del maestro y parece estar desesperada ante la duda de lo que está pasando. ¿Alguien ha estado desesperado alguna vez? Tal vez en una presa, viniendo así de Semana Santa para acá, o desesperado en serio porque alguien está enfermo o porque estás enfermo, o desesperado porque perdiste el trabajo, o desesperado porque hay una relación en tu vida que se rompió de una manera dolorosa, desesperado porque los cálculos y las expectativas que tenías para tu vida no están saliendo como yo pensaba. Desesperado es una persona que no tiene esperanza, desesperanzada. Y la esperanza es una cuestión crítica para las personas. Aquel que se levanta sin esperanza, no importa que tenga que desayunar o no importa que tenga su familia alrededor. ¿Cómo conocen personas así? Viviendo una desesperanza. La desesperanza es la sensación de no hay nada por hacer. Estoy sentado, estoy llorando a los pies del sepulcro. No entiendo lo que está pasando. Estoy solo, estoy sola. ¿Alguien ha estado en desesperanza? Yo sí, varias veces. Y es duro. Es como que el día está tan oscuro que uno dice: ¿en qué momento amanece? Está muy feo, está muy frío. Y entonces vemos esa perfil del hombre en los apóstoles y lo vemos en María. Hay incertidumbre y duda, hay tristeza y sufrimiento. Yo diría que ese es el estatus por excelencia que describe la raza humana, que es además producto del propio pecado, que es la condición que nos condiciona a esa realidad, ¿verdad? No sé si alguna vez ha tenido un alcance, y esto es una de las cosas más paradójicas, es cuando usted en la vida dice: es que el día que yo me case, ese día sí voy a hacer X y Y y Z, y llega el día que usted se casa y pasan tal vez, voy a poner años, pero tal vez pase antes, pasan ciertos años y dice: ay, es lindo y todo, pero no era lo que yo pensaba. ¿Alguien ha pasado así? ¿Sí? Es que si yo me gradúo de esa carrera y si logro este alcance y este desarrollo personal y todo, ese día yo voy a sentirme pleno, feliz, firme, confiado. Y usted llega y alcanza todo eso y todavía sigue sintiendo que no sabe quién es, o que estás perdido o estás perdida. Tienes tal vez un montón de oportunidades y no ves ninguna de esas oportunidades como una oportunidad valiosa porque estoy en la desesperanza.
del hombre. Es terrible, pero literalmente hay un contraste grandísimo en esa realidad del hombre que es insaciable, nada me satisface, nada me llena, no sé a quién pertenezco, no sé con cuál, no tengo el propósito claro. Es una confusión. ¿Saben qué es la confusión? Es la confusión de no paternidad, es la confusión del huérfano, el que amanece en una casa con otro montón de niños, pero ninguno se parece a usted. Y hay alguien que te trata y que te trata con amor, pero ni siquiera sabe tu nombre y dice, tome usted, este es su plato. ¿Alguien ha meditado en la realidad de la orfandad? Deberías de hacerlo porque es la condición innata del hombre. El hombre vive en una profunda orfandad, separado de él, que Jesús dice, mi Padre. Todos en alguna medida hemos experimentado ese yo soy, no soy, qué hago, cuánto valgo, valgo mucho, valgo poco. Y claro, eso es pura desesperanza. Por eso las personas fuera del Evangelio, fuera de la gracia y fuera de la misericordia de Dios, experimentan constantemente una desesperanza. Hoy nosotros nos reunimos y nos congregamos y decimos, Cristo resucitó con poder. Y hay una esperanza que nos abraza. Pero hay gente que no conoce esta historia. O hay gente que conoce esta historia y la rechaza. O hay gente que escuchó esta historia pero se la contaron mal. Y todavía ocupamos que haya un sentido de esperanza. Primer punto, la realidad de la condición del hombre. Pero obviamente el punto aquí glorioso es un Jesús resucitando con poder. Y lo que vemos en Jesús es ese otro contraste radical completamente. Número uno, Él revela la verdad. Él revela la verdad porque es Él mismo el que dice, aquí estoy. Los ángeles dicen, ¿a quién estás buscando? Lo que pasó, o sea, la realidad es que aquí estoy. El Padre me levantó de entre los muertos y aquí estoy. La verdad es que yo ofrecí un sacrificio. Nadie me llevó, nadie me tomó, nadie me obligó, no me raptaron Herodes y los demás. No, yo estoy aquí. Y soy yo. Es interesante porque Jesús hasta en el día de resurrección se está revelando en verdad. ¿Qué le dice a sus discípulos? Paz. ¿Y qué le muestra? La verdad. Esto pasó. La gente con una mentalidad y una psicología más balanceada y más sana es la gente que tiene la capacidad de aceptar la verdad. No hay nada más verdad que el Evangelio. Quiere decir que en buena parte el Evangelio debería darte una psicología y una cosmovisión de las cosas más balanceada, porque el texto te revela la verdad. Ay, es que yo soy la gran cosota y yo me la juego y yo solo puedo. Eso no es la verdad. La verdad es que si usted se muere y se muere sin Cristo, no lo levanta nadie de ahí. Pero la verdad del texto es que Él puso su vida, nadie lo forzó. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar, y aparece en medio de sus discípulos y dicen, esta es la verdad, soy yo. Uf, ¡qué chiva! Que alguien no tenga dudas con quién es, con quién no es, que qué tenía que hacer. No, Él está lleno de gloria, lleno de verdad, y se manifiesta María y le dice, este es quien soy yo, y le dice a sus discípulos, este es quien soy yo. Jesús viene y nos introduce con un sentido de vínculo y relación. ¿Cuál vínculo? El que dice, mi Padre y el de ustedes, y mi Dios y el de ustedes. Jesús viene como el único que puede reconectar lo caído de la creación con el Creador. Jesús es ese pacificador por excelencia. Es ese único vínculo. Nosotros aquí en Comunidad Nexo decimos que Jesús es el único nexo con el Padre. No hay quien lo conecte a usted con Dios. Usted puede decir, es que yo voy a la iglesia todos los domingos y canto y alabo y hago un montón de cosas. Está muy bien. Pero no es tu vínculo con una institución la que te establece en relación con Dios. No. Es el acto de Cristo y tu fe en esa gracia de Cristo. Eso te amarra. Es Cristo mismo. Hay un texto en Isaías que dice que Él es el brazo extendido de Dios. O sea, es Dios mismo tomando la iniciativa. Y Jesús es el brazo extendido de Dios tomándote, declarándote que eres de Él, que somos de Él. Hay un sentido de vínculo y de relación. Y trae paz.
Y me encanta porque hay dos momentos en el texto, en el versículo 19 y después el versículo 21, donde él dice, en medio de la incertidumbre y el temor y toda la cosa que estaba pasando, dice paz. La palabra que usa para paz es shalom. Y aquí es algo importante en la que quiero detenerme un poco. La palabra shalom es una palabra de uso cotidiano en su contexto. O sea, en la mañana ellos cuando despertaron, su saludo no es buenos días, es shalom. Y cuando entran a una casa es shalom. Y cuando salen es shalom. O sea, había una idea de que había un estatus, este estatus de shalom, de paz, que era de bienestar. Yo te deseo paz. Yo te deseo shalom. Era shalom en la mañana y shalom en la tarde. Y me encanta porque este es un shalom de la mañana, donde Jesús está diciendo a sus discípulos, paz, shalom. Ahora, nosotros entendemos paz. Curioso, nosotros somos un país conocido por la paz. Más o menos, ¿ah? Una paz un poquillo huesa, ¿verdad? Con el narco. No sé qué tipo de paz es eso. Pero nosotros, como costarricenses, de hecho, tenemos esta sensación de pacifistas, de pura vida, de buena nota, que no sé qué, pero tiene sus contrastes. Está bien que seamos conocidos así, pero a veces nosotros reducimos paz a la ausencia del conflicto armado, ¿cierto? Entonces Costa Rica celebra que no tenemos militares. Es el 1 de diciembre, ¿no? Celebra que no tenemos milicia desde el 1 de diciembre de hace ¿cuántos años? 100. Sí. Y entonces es esta idea como de que sí, nosotros vivimos en paz porque no estamos en guerra con nadie más. Pero el concepto de shalom no es solo el concepto de no estar en guerra con nadie más, sino es un concepto de bienestar pleno. O sea, que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está en paz. Ojo aquí, no solo con los demás, sino en paz con Dios. Y eso hace toda la diferencia con la idea de paz. Este no era paz de, ay, no se peleen. No, este shalom es una paz plena. Curiosamente, esto está en Juan 14, Juan 16. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Que es un juego de palabras porque Roma ofrecía paz. Claro, la paz de Roma era un tributo, era un impuesto. Entonces, si usted era ciudadano romano, usted pagaba un impuesto a Roma y entonces Roma le podía procesar a usted judicialmente. ¿Sabe quién usa eso? ¿Recuerda quién? Dice, yo soy ciudadano romano. ¿Quién se apega a la Pax Romana? Pablo, porque es ciudadano romano. Curiosamente, Jesús hace un juego de palabras. Dice, yo les doy paz. Yo no se las doy como el mundo se las da, que se las cobra. Y además se las echa en cara y se las... ¿verdad? La paz de Cristo es una paz que tiene que ver con el bienestar del ser integral del hombre, pero sobre todo una paz que tiene que ver con Dios. Porque toda persona, usted y yo cuando nacimos enemistados con Dios, caídos y en pecado, enemistados, así. Y usted dice, no, pero si yo soy de lo más lindo y todo, no. Quizás tu esposa lo vea así. Usted y yo por condición, por naturaleza, no tenemos vínculo con el Padre, ninguno. Por eso Jesús dice, mi paz, claro, mi paz está relacionado con este evento. Hay un sacrificio que satisface la justicia de Dios. La justicia está conectada con la paz. Y en ese evento salvífico, sustitutivo, Él nos otorga la paz. La paz que viene de Cristo. Es el shalom. Es riquísimo porque quiere decir que en Cristo nosotros somos reconciliados con el Padre. Y es interesantísimo porque no fue que nosotros hicimos la paz con Él. Es que Él hizo la paz y propuso la paz para con nosotros. Todo tiene una sola dirección. Es del Padre hacia nosotros y a través del Hijo. ¿Alguien quiere disfrutar de esa paz? Número 4, los envía, que este me fascina. El versículo 21 dice, la paz sea con ustedes. Y dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Lo cual es parece muy grande la petición en un momento en el que Él está recién apareciendo. Es como decir, buenos días, ustedes tienen algo que hacer, vayan. Será como abrupto, ¿verdad? Suena como así. Pero en parte lo que está diciendo es,
he consumado la obra. Me revelé a ustedes, me modelé lo que debían hacer, cómo debían hacerlo, y ahora como el Padre me ha enviado, yo los envío. Quiere decir que la resurrección no solo tiene este elemento contemplativo, wow, sino que tiene este elemento de encargarnos algo. ¿Qué dijo Jesús a María cuando se le aparece? Ve y dile a los discípulos, a mis hermanos, que aquí estoy en toda mi gloria. María, ¿qué hizo? Zafa y corre. Y los discípulos, sí, jamás. Tiene que ir Jesús mismo decir, aquí estoy, muestra la veracidad de lo que ha sucedido y les encomienda. Como el Padre me ha enviado, yo los he enviado. Y es curioso, porque si usted le hace números a esa frase, en este contexto lo que está diciendo es, el Padre me envió. ¿A qué lo envió? A sacrificarse. ¿Qué más? A servir, a enseñar, a mostrar y a revelar el carácter del Padre. Nos envía a nosotros a todo eso. ¿Sí? ¿Sabe qué dice Jesús? Toma tu propia cruz. Ahora, si usted une los puntos, no hay que hacer así como muy brillante tampoco. El Padre lo envió a él. Él murió en la cruz, el Padre lo resucita. Y después Jesús dice, el que quiere ser discípulo, niéguese a todo, renuncie a todo y tome su cruz y sígueme. Es interesante porque Jesús dice, no dice tome mi cruz. Él dice, no, papito, yo tomo esta. Y esta carga para todos, pero tome usted la suya. Que implica que hay un sentido de la vida del creyente donde tú cargas con aquellas cosas de tu vida que no puedes cambiar, así, y vives comprometido con el llamamiento del Evangelio. El llamamiento del Evangelio lo que dice es que ve y sé testigo de Cristo. Lo que le dice María, lo que le dice a los discípulos y lo que por cierto vamos a ver en el desarrollo del texto una vez que se desata la persecución. ¿Qué pasa? Todos van a ser testigos. ¿En dónde? Judea, Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Y por último Jesús hace algo increíble en ese pasaje también, que es el versículo 22. Dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y es curioso porque todas estas vienen en parte por la experiencia del Espíritu Santo. Hay un montón de partes en el texto donde dice que ellos no se les había abierto el entendimiento. Y el Espíritu Santo viene como que viene a dar certeza de lo que hemos escuchado. Es cierto, es fiel y es benedicto. O sea, es tal como fue revelado. Hay muchos relatos más del Evangelio. Les decía, por ejemplo, en Lucas, Hechos 1:3, en adelante. Está haciendo calor, ¿verdad? O soy solo yo. Hay que orar porque aquí hay más aires, pero solo hay dos que funcionan, lastimosamente. Y nos iban a decir nos dijeron que nos iban a pasar para acá cuando todos funcionaran, pero todavía no funcionan todos. Me siento un poco engañado. Pero bueno, finjamos que estamos cool. Respire profundo. Sí, es poderosísimo. Ya. Todavía este no es el día más duro de su vida. Hechos 1:3 dice, después de padecer la muerte, se presentó dando muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y habló acerca del reino de Dios, lo que siempre habló. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, el cual les será dado. Juan bautizó con agua, pero ustedes dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu. Con este pasaje, el 22, algunos teólogos, parece haber un tema de conflicto por lo que dice, porque dice, reciban y sopla el Espíritu Santo, y después tiene esta frase todavía quizás está más conflictiva, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados y quienes no se los perdonen no serán perdonados. Pero algunos explican, y es mi posición también, es que este soplo del Espíritu Santo era específico para ellos y que tenía un tinte de autoridad. O sea, que Él les da la autoridad para que vayan y proclamen. Y en esa proclamación vayan y proclamen el perdón de los pecados. Hay otra frase parecida donde dicen, lo que ustedes aten en la tierra, lo atarán en el cielo, lo que desaten. Y parece que hay una cosa que muchos han manipulado y han dicho que hay gente que tiene autoridad para desatar. No, lo que está diciendo es que usted y yo tenemos la capacidad
de comunicar el evangelio y entonces abrir a las personas la oportunidad de ser atadas en el cielo, pues, de testificar de Cristo. Y aquí viene una función de que el Espíritu Santo viene en autoridad para decirles: vayan y testifiquen del perdón de pecados. Estas 5 cosas que Jesús está manifestando cambian esa desesperanza por una esperanza. Y entonces pasa de esta fricción constante del sufrimiento, del dolor, del día más oscuro, al día más importante de tu vida. Aquí quiero ir cerrando con algunas cosas. Yo pensaba que el día más importante de mi vida era cuando entrara a la universidad. Y entré, cosa más aburrida. Yo pensaba que el día más importante de mi vida era el día que me compraron un carro. Y vieras que mi primer carro no lo compré yo, me lo regalaron. Es un día importante. Y una vez que tuve el carro dije: ay, no es tan chido, quiero aquel otro. Y el día que dije: bueno, me voy a casar. Y pasó también el día que construimos con la dedicación y con la obra y con el esfuerzo y construimos la casa. Y yo dije: uy, papi, esto me da como un sentido como de pertenencia, no sé qué. Y después estaba en la casa y dice: no era lo que yo pensaba. Y es esta idea de que el día más importante, curiosamente, es un día en el que tienes que estar. Falsísimo. El día más importante de tu vida fue este. Y no estabas. No eras el centro de la narración. No estabas ni casándote, ni recibiendo hijos, ni recibiendo un salario, ni recibiendo sorpresas. No estabas. Es más, el mejor día de mi vida, por muchos años, yo ni lo entendí, ni lo tenía en el radar. Porque estaba muerto y no entendía del Evangelio de Cristo. ¿Se imagina que hay gente que está privada de entender que el mejor día de su vida fue este? Y dice: pero es que yo no estaba ahí, no tuve que hacer nada. ¡Exacto! Capaz que hubieras estado ahí y le echas a perder el mejor día. Pero yo: no lo crucifiquen, no lo crucifiquen. Pónganme a mí. Todo: no. Todo, no es así. Quiero retarte con esta idea. Porque si el mejor día de tu vida ya pasó, no tienes nada que perder. Entonces, ¿el miedo? ¿A qué? ¿La vergüenza? ¿A qué? Si hay un padre que me llama a su hijo por la obra de Cristo. Ese es el mejor día de nuestras vidas. Yo ansío ver a mis hijos crecer y casarse. Ha de ser chistosísimo. Y graduarse. Ansío ver que en mi casa se fueron todos y me volví a quedar con Gwen. Han sido muchas cosas de mi familia, pero todavía me llega el reto de: es que lo mejor de mi vida ya pasó. Lo cual me hace preguntarme, plantearme varias cosas. ¿Será que lo disfruto? ¿Será que lo valoro? ¿Será que es lo suficientemente bueno? ¿O es más bueno ese almuerzo que vamos a tener ahora? ¿O el paseo a Disney? ¿A Disney? Se lo estoy diciendo porque la gente lo dice, pero yo no lo creo. ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Y dime qué es mejor que este. ¿Cuál es? Ahora dime cuál es el peor día de tu vida. El peor día de tu vida era el día que no sabías de esto. Los días, las semanas, los meses y los años que viviste lejos del mensaje de la verdad. Quizás te lo privaron porque nadie te lo dijo. O pasó mucho tiempo y nadie tuvo el corazón. Ahora, esto nos comisiona a todos, porque a cuántas personas le estás testificando de que hay un buen día y es el día más importante de todos. ¿O usted está esperando las elecciones para que sea el gran día? Yo creo que eso es como desesperanza, ¿verdad? Mi reto es que usted se lleve en su corazón hoy que el gran día ya pasó. Es maravilloso, es glorioso. Y no estabas porque no se te requería. Hoy nos queda nada más ser los beneficiarios de la esperanza plena que existe en Cristo Jesús. Porque en Él y por Él y para Él vivo, existo y soy. Estoy cubierto para que el Padre me llame también su hijo, su hija. Algunas conclusiones. La resurrección de Jesús es el día más importante de nuestras vidas y quizás no lo recordábamos o no lo sabíamos. Su resurrección nos da garantía de que su obra y muerte expiatoria satisfacía la justicia de Dios.
y pagó la condena que nosotros debíamos pagar. O sea, el sacrificio de Jesús es sustitutorio o sustitutivo. O sea, era usted el que debía estar ahí o yo. Él pagó eso. Y este acto de amor se presentó como un sacrificio completo y suficiente. Ojo con esto, completo y suficiente. Usted no tiene que ayudarle más a Jesús o darle más valor al sacrificio. No, Él lo hizo completo, suficiente. Y además, su resurrección es garantía de que el Padre le agradó. O sea, el hecho de que se le haya levantado a los muertos quiere decir que el Padre dijo, check, 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 consumado es. Estoy plenamente justo y satisfecho en la obra de Cristo. La muerte de Jesús nos otorga una nueva vida en Cristo. Oiga esto, el contraste. La muerte de Cristo nos otorga una nueva vida en Él y con el Padre. Y por el otro lado, su resurrección nos da esperanza para vivir esa vida por la eternidad. Y yo he visto alguna dinámica dentro de la dinámica cristiana, por decirlo así, protestante, de que estamos felices con la muerte porque me da justificación, pero la resurrección es como si es parte de todo, pero como que a veces no vivimos al tono de la resurrección. No sé si me estoy dando a entender. O sea, si algo tan maravilloso como esto pasó, como que esto no me motiva para yo ser el esposo que mi esposa está esperando que yo sea. O cómo es que esto no me motiva para yo ser el hijo que debo ser, y ser el trabajador, y ser el ciudadano, y ser el siervo, y ser el pastor, y ser el amigo. A veces vivimos como que esto no pasó. Entonces todo lo que hago, lo hago a medias. Como si Cristo no se levantó. ¿Se entiende? Como no estamos disfrutando que lo mejor pasó, nos impulsa y nos motiva, y nos obliga, nos envía, nos comisiona para vivir una vida llena de esperanza. Así que quiero motivarle a que vivas con esta plena convicción de resurrección, de esperanza, y que se manifieste en tu vida.